México acecha a 4 millones de menores para incluirlos en sus filas. Y para hablarnos de este tema, saludo a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, con quien Redim precisamente encabezó y llevó a cabo este estudio e investigación. Bienvenido, Francisco. Muy buena tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a todo tu auditorio, Elena. Gracias, Francisco. Cuéntanos, ¿cuál es el perfil de los menores de edad que busca el crimen organizado para reclutarlos? Mira, hay que decir antes que nada que no solo es el crimen organizado. Lamentablemente en México tenemos un sinfín de grupos delictivos que usan a los jóvenes, que reclutan a los jóvenes desde temprana edad. Estamos hablando, por ejemplo, de las familias delictuales. Tú sabes que hay delitos en México en donde es muy común que pues pasen, digamos, que las generaciones de personas que cometen delitos. Estos son delitos como el secuestro, como la trata de personas, en donde las familias, el padre tal vez se dedica al delito y el hijo se dedica, el hermano, la hermana, la mamá, etcétera. Entonces tenemos las familias criminales, tenemos por otro lado las bandas, las pandillas y definitivamente tenemos a la delincuencia organizada. ¿Cuáles son los factores que más impulsan este fenómeno? Pues es precisamente la cercanía que tienen los jóvenes con hechos delictivos. Vivir en zonas de alta incidencia delictiva, vivir en zonas donde hay una alta presencia de delincuencia, hace más apetecible para un joven participar. Y aquí, pues estamos acostumbrados a pensar que a los jóvenes los reclutan principalmente como halcones, o sea, es decir, aquellos que están establecidos en ciertas zonas de la ciudad o del campo para observar quién pasa, quién no pasa y nutrir de información a los grupos delictivos. No obstante, pues en realidad los están usando para toda la cadena. Entonces pueden a los niños ocuparlos para el empaquetado de droga, los niños, niñas o adolescentes, pueden utilizarlos para ejecutar pequeños delitos, para el cobro de extorsión, para resguardar a las personas secuestradas, hasta cosas más graves como es precisamente ya capacitarlos como, pues ahora sí, como gatilleros dentro de los grupos delictivos. Y eso hace precisamente que haya toda una estructura que incluya a estos jóvenes, que les da la capacitación, que les nutre de recursos, que les nutre de incentivos para que puedan integrarse a los grupos delictivos. Pero evidentemente, si quisiéramos hacer un mapa claro de quién es el promedio del adolescente, son más los hombres que las mujeres, son generalmente jóvenes que abandonan la escuela a edad temprana, es decir, entre la primaria y la secundaria, generalmente provienen de familias con una alta desintegración y en zonas donde hay una mayor presencia de grupos delictivos. Bien, ¿y qué tipo de tareas otras, además de las que nos mencionas, ya realizan los menores de edad ya en manos de los criminales? Pues como te decía, desde todo. O sea, por ejemplo, en muchos casos hemos encontrado que los utilizan precisamente para el cobro de extorsiones o para el cuidado o la ejecución de los secuestros. También ahí hay una diferencia entre los hombres y las mujeres. En muchos casos, las jóvenes empiezan en los grupos delictivos como compañeras sexuales de algún o afectivas de algún delincuente y luego toman su propia carrera. Hay que decirlo que, ¿por qué hablamos de reclutamiento forzado? Por dos motivos. Primero, porque sí hay jóvenes que voluntariamente deciden participar en los hechos delictivos porque no encuentran una oportunidad dentro de la ley para el desarrollo, pero hay otros que de alguna manera son incitados por el consumo de sustancias o porque prácticamente son obligados a través de ciertas situaciones de chantajes a las familias, de extorsiones a las familias. Entonces, en todo caso, sí son jóvenes que participan, que no tienen la plena conciencia de su situación y que participan y por ello pues son muy difíciles luego de rescatar. Generalmente cuando hablamos de estos jóvenes, por lo general la manera en la que se resuelve esta situación pues es o perdiendo la vida, o sea, es decir, siendo víctimas de homicidio o terminan en los penales o en los centros penitenciarios para jóvenes en conflicto con la ley, rara vez salen por su cuenta de esta situación de violencia
Y generalmente para que esto pueda suceder necesitamos alejarlos del espacio físico, del territorio donde estaban operando para poderlos salvar. ¿Y qué les ofrecen a cambio, Francisco? Estamos hablando de dinero, pero también algún tipo de protección. No solo, yo diría las dos que acabas de nombrar, pero también hay un aspecto importante. En México, y esto es uno de los hechos que nosotros hemos insistido con el gobierno federal para decirles que no se trata solo de un aspecto económico. La delincuencia acaba dándole una identidad a estos jóvenes y acaba dándole lo que en muchas ocasiones no tienen, que es un sentido de pertenencia a un grupo y a un sentido de pertenencia a un grupo poderoso. Recordemos que a lo largo del país hay una serie de sociedades y comunidades que han asumido códigos sociales desde vestimenta, lenguaje, formas de la delincuencia organizada. Yo no quiero criminalizar ni criticar específicamente a alguien, pero sabemos que hay ciertas zonas del Pacífico en donde es muy evidente en ciertos estados en donde la gente, pues es difícil distinguir a una persona que se dedica a un negocio ilícito de uno que se dedica a un negocio ilícito, porque ya se copiaron esos códigos típicos de la delincuencia. Por lo tanto, sí hay un ensalzamiento, hay una aspiracionalidad en pertenecer a los grupos delictivos, porque no solo hay un tema de dinero, hay un tema de pertenencia y hay un tema de poder. Claro, a los jóvenes les dan poder. ¿Y cuáles son las entidades? Justo hablabas de estados que concentran los mayores porcentajes de niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados, decías, no solo por el crimen organizado, sino en general por las bandas delictivas y también el narcotráfico. Pues entre las entidades en donde encontramos mayormente este problema es en la zona central. Estamos hablando del caso del Estado de México y de Puebla, estamos hablando en el Golfo del caso de Veracruz, de Tabasco y de Tamaulipas, estamos hablando en el Pacífico, principalmente de Sinaloa, también de Baja California, pero pues digamos, esto es un problema de todo el país, no hay una sola entidad donde no haya evidencia que esto esté ocurriendo. En el estudio que en el Observatorio Nacional Ciudadano realizamos en conjunto con la red de Derechos por la Infancia, nosotros en el observatorio desarrollamos un modelo para identificar con base en ciertos datos cuántos jóvenes se encuentran en riesgo de ser reclutados por el crimen. Y aquí estamos hablando entre 145,000 y 250,000 niños, niñas y adolescentes que podrían estar en riesgo de integrar a la delincuencia organizada. Y como te decía, aquí en la capital tenemos zonas específicas, pero a lo largo del país tenemos una serie de focos rojos que no están siendo atendidos porque, de nuevo, no hay programas de prevención del delito, no hay programas de rescate social y se asume de una ingenuidad absoluta que las transferencias directas suplen todo lo que se necesita en esta cadena para salvar a los jóvenes de este futuro. Bien, Francisco Rivas, te agradezco mucho. Por supuesto, lo que ocurre en México es desolador, ya que, como bien has dicho, según la investigación y el análisis que ustedes reportan, al final del día se vuelve el crimen y se vuelve también pues, el delinquir la única y la mejor opción para jóvenes en abandono y jóvenes en situaciones de mucha vulnerabilidad. Muchísimas gracias nuevamente, Francisco Rivas. Muy buena tarde. Gracias a todos y los invito a que revisen el estudio porque da datos muy precisos y nos ayuda a entender el problema que tenemos en México. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Buena tarde.